bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de un establecimiento, mejor dicho, de una institución ya en Ferrol, como es la óptica Martínez Pardo de Ferrol, porque ¿quién no ha pasado por ese establecimiento a lo largo de los años? Y es que en este año se cumplen 125 años de ejercicio. Por eso esta noche nos acompaña Juan José Martínez Sisto, perteneciente ya a la tercera generación. Juan José Martínez, un placer tenerte aquí en Espacio Abierto celebrando estos 125 años. Debe de ser un orgullo. Pues muchas gracias y efectivamente así es un orgullo el haber llegado a esta fecha y además tú acabas de citar que yo formo soy de la tercera generación, pero ya afortunadamente está la cuarta generación también, con lo cual pues bueno, vamos a confiar en que esto perdure en el tiempo, algo por lo menos, unos cuantos años como mínimo. De hecho, se encuentra entre las 12 ópticas en ejercicio más antiguas de España dentro de una dinastía familiar. Exactamente. ¿Cuál es la clave del éxito? Pues mira, lo primero, mucho amor a la profesión. Lo segundo, la atención personal. Eso para nosotros es fundamental. No nos gusta hacer grandes algaradas en cuanto a ofertas populistas ni cosas por el estilo, populistas lo digo en el buen sentido, de que, bueno, pues que se busca una afluencia masiva de gente. No, nosotros preferimos ir atendiendo a nuestros pacientes, a nuestros clientes, de manera personal, de manera pausada y buscando siempre la mejor solución para cada caso. Entonces, eso conlleva la satisfacción del cliente en cuanto al trato y además después, si los resultados son buenos, pues entonces tanto mejor. Y eso es un poco el espíritu, o sea, simplemente amor a la profesión, cariño y un poco de esfuerzo. Vamos a comenzar desde sus orígenes, hace 125 años. ¿Cómo llegó a fundarse esta óptica? Porque en un primer momento no era una óptica al uso. Ciertamente. Mi abuelo, José Martínez Pardo, que es el que da el nombre al establecimiento y nosotros hemos respetado siempre, tanto mi padre como yo como mis hijos, pues coge un traspaso de un establecimiento que estaba en la calle Real, en el mismo sitio que está ahora, y que vendían máquinas de coser y máquinas de escribir, que parece ser que iban íntimamente unidas en aquellos tiempos. Y en lo de la máquina de coser tiene su historia, porque su padre, es decir, mi bisabuelo, en 1870 o por allá, había hecho manualmente y de manera artesanal una máquina de coser. Entonces el hijo, pues bueno, de alguna manera pues tenía una cierta afinidad con el tema y de ahí el coger el traspaso, que efectivamente en un principio solamente vendían máquinas de coser y escribir. Eso tuvo una evolución, evidentemente, que después si quieres pormenorizamos, porque no fue de un día para otro las cosas, sino que, bueno, pues lógicamente... Vamos a ir conociendo exactamente eso, cómo fue evolucionando pasito a pasito hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Después de esas máquinas de escribir y de coser, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues mira, el siguiente paso tenemos algunas dudas si fueron lo que llamaban los espejuelos, que es un término que parece ser que es de origen sudamericano, porque aquí hace gracia y llama la atención, pero no entiende muy bien lo que es. Sin embargo, tengo ya manifestaciones de dos personas de origen sudamericano que me han dicho, hombre, lo de espejuelos, allí se dice mucho y tal. Entonces, ese o la relojería. Los dos deben de estar a caballo en el tiempo en ingresar a la actividad de la venta, ¿no? Lo de las máquinas de coser y de eso después duró, creo que relativamente poco tiempo. Las de escribir sobre todo duraron poco y las de coser perduraron un tiempo y después se fue ya abandonando. Y después entran otra serie de productos, porque hay que primero pensar en qué época estamos hablando. Allá en 1898, principios 1900 y demás, en los establecimientos comerciales, pues no es como ahora, que tú vas caminando y sales de aquí y llegas a Narón caminando de comercio en comercio y sigues para allá y lo mismo. Pero es que había en aquellos tiempos de Ferrol, por ejemplo, a Vivero,
es que no había prácticamente establecimientos comerciales. Lo que se entiende como comercios de moda, sí. Comercios tal, no existía. Había algunos colmados que eran un poco un totum revolutum donde había un poquillo de todo, ¿no? Tenemos testimonios en algunos museos etnológicos que se ve esto, está perfectamente conocido, pero lo que era el comercio tradicional para hacer una compra de determinados artículos, ya no tan de primera necesidad, sino como puede ser, pues es un reloj, unas gafas, pues una máquina de coser, pues no había nada. Entonces, los establecimientos que estaban tenían que abrir mucho el abanico de posibilidades para dar un surtido lo más amplio posible. Entonces venía a ser un colmado, pero en vez de ser de comestibles, era de artículos de uso común. Y bueno, como anécdota de mi padre, pues muchas veces hablaba que cuando, en los tiempos en que había que hacer el servicio militar, y no los tiempos de ahora, bueno, ahora ya no existe como tal, pero bueno, antes era forzoso, y en aquellos tiempos no solamente era forzoso, sino que además eran 2 años o 2 años y pico, y en aquella época muy convulsa, pues también igual iban a alguna guerra en Filipinas o a Cuba o a algún sitio por ahí, con lo cual muchas veces cuando el mozo llegaba aquí, la familia lo acompañaba, porque era casi, si no una despedida, por lo menos temporalmente era una despedida larga, y entonces aprovechaban que venían a Ferrol y compraban, pues eso, los espejuelos famosos, le compraban un reloj al hijo que iban a dejar allí, porque evidentemente no tenía reloj. Bueno, pues son cosas que ahora nos parecen tan corrientes y tan comunes y no nos damos cuenta que hace un tiempo eran cosas que eran impensables, era lujo puro y duro para aquellas personas tener un reloj. Lo más que tenían era un reloj de pared y no mucho más. Entonces, bueno, pues esa fue la evolución. Después incluso, durante unos años tuvieron una sección de joyería. También sabían porque, bueno, la familia de mi padre eran varios hermanos y de alguna manera le ayudaban y participaban con él, no a pleno rendimiento, digamos, no a jornada completa, pero sí que participaban. Y bueno, pues un poco por ampliar un poquito las posibilidades y tal, y bueno, pues trajeron esta sección de joyería y demás. Y después pues algunas otras cosas como pues yo que sé, artículos de repujados en cuero que hemos encontrado guardados, porque esas cosas pues muchas veces cuando dejaron de venderse se guardaron y aparecieron. Pues los que tienen una cierta edad se acordarán de muchos despachos de notarios, de abogados, donde tenían un cartapacio allí de cuero repujado con la escribanía de cuero y todo aquello. Bueno, pues cosas de esas. Y eso tuvo una evolución ya muy grande a partir de los años 50-60, que es cuando ya se empieza a ir desbrozando, ir quitando cosas, ¿por qué? Pues porque ya empieza a haber una oferta más amplia a lo largo ya de distintos establecimientos y distintos pueblos, y entonces ya había que irse especializando, valga la expresión. De hecho, así como comentaba, en los 50 muere el fundador y empieza a haber la preocupación de qué va a suceder. Sí, porque es que realmente la profesión de óptico es una profesión, como quien dice, que empezó anteayer. Si nosotros nos comparamos con medicina, farmacia y demás, que son facultades que hace ya 100 o 200 años que están ejerciendo, ya que existen, en óptica, hasta 1955, no había estudios reglados, no había normativa ninguna, no había titulación. Llama la atención, porque pues la vista era un poco artesanal y venía ligado también al mundo un poco de eso, de la relojería, que había que tener piececitas, porque de aquella, pues oí decir esto, parece, los relojes se arreglaban in situ, las piezas que había que reponer tenían hasta tornos en miniatura donde se hacía. Bueno, era una auténtica maravilla aquello, porque hoy es muy fácil decir, quiero tal cosa, ¿y dónde está? Está situada en Japón. Bueno, pues nada, me lo mandan por seguro o lo que corresponda en ese sitio, y bueno, en 48 horas lo tengo aquí. Depender de aquella de pedir una pieza de un reloj a Suiza, era inviable, meses, claro. Y el coste que tenía aquello era brutal. Merecía la pena coger otro reloj. Exacto. Y entonces pues era obligatorio el tener una autosuficiencia en el trabajo y en la reposición. Entonces ya te digo, a partir del 55 se reglamenta la profesión, se crean los estudios, se crea la escuela,
y a los que ya llevaban ejerciendo un tiempo, como en el caso de mi padre en aquel momento, porque mi abuelo ya había fallecido, pues le dan la opción a que vayan a hacer una especie de cursos de reciclaje, a unir a su experiencia artesanal y profesional y autodidacta, pues unos conocimientos un poquito más amplios. Y mi padre va en el año 55 a esa escuela, junto con otro compañero que también de aquí de Ferrol, de una óptica que ya no existe, que es la óptica Montalvo, y que fueron los juntos y allí vinieron con su título de ópticos diplomados de anteojería, se llamaba el título. Anteojería, lo que se pone delante de los ojos. Pero antes, en el 53, también llegan los primeros audífonos que daban un poco de miedo ponérselos, ¿no? Bueno, no es que diera miedo, es que había miedo de que se cayera la oreja. Había que tener una cierta presencia física porque el aparato, pues no te voy a exagerar, pero en fin, por lo menos pues digamos que tenían este tamaño, no exagero, tenían este tamaño. Tamaño para ponerlo este tamaño se colgaba aquí porque era un aparato. Era un aparato electrónico que llevaba un cable y aquí llevaba un auricular que había que enchufar dentro de la oreja. Esto era un aparato electrónico, pero que iba a válvulas. Los transistores no existían aún, con lo cual tenía un gran tamaño. Y llevaban unas veces 2 o 3 pilas de las gordas para mantener aquello. Y el problema además es que aquello se calentaba bastante, parece ser. Madre mía, entre el peso, que en teoría pues suele ser la gente ya de avanzada edad la que necesita pues estos audífonos encima, con los pequeños achaques de la edad encima, le pones ese peso y que te dé calorcillo. Bueno, en invierno no era malo, no, pero vamos, pero tuvo éxito. Sí, parece ser que sí, porque es que, a ver, yo te voy a decir algo que lo he contado muchas veces, pero no se concibe si no lo ves desde dentro. Yo, pues seguimos manteniendo el gabinete de adaptación de audífonos y atendemos también tenemos nuestro gabinete de optometría. Bien. A mí muchas veces se dice que es mejor casi morirse que estar ciego. Pues a mí muchas veces los sordos integrales, o sea, sordos digamos de mucha entidad, con una gran pérdida, dicen y expresan que estar en ese silencio absoluto, que no se concibe si no se vive, es la sensación de decir, es que preferiría estar ciego que sordo. No sé qué dos sentidos son más importantes. Pero hay que verlo. Y yo eso lo viví una vez que, bueno, pues tuve que hacer un curso y nos metieron una cámara anecoica, que son, bueno, vosotros sabéis de eso aquí, de cosas de sonido, son cámaras donde absorben todo, te metes allí dentro, te cierran las puertas y no te oyes ni a ti mismo. Es una sensación, me imagino que es la que tienen los astronautas cuando andan por allá arriba. De vacío absoluto. De vacío absoluto, es una sensación de que ni estás viviendo, es horrible. Seguimos avanzando en la evolución de la óptica, llega el 68, se incorpora la tercera generación ya con unos estudios ya más importantes. Sí, ya son estudios ya de 3 años, donde ya se hacen prácticas no solamente en la propia escuela, sino que vamos a algunas empresas donde pues vamos cogiendo, familiarizándonos con los materiales, tanto de fabricación de monturas como de lentes, como incluso de lentes de contacto, que ya de aquella, pues bueno, de manera incipiente ya existían, no eran las maravillas que hay ahora, eran grandes, gordas, pesadas, molestas. También, poco a poco tiene que ir evolucionando. Y efectivamente, ya el bagaje, yo formo parte de la décima promoción, es decir, mi padre hizo en el 55 el curso de adaptación y yo en el 65 entré en la escuela y salí en el 68. Ya con unos conocimientos evidentemente que distaban mucho de lo que podía tener él. ¿Qué pasa? La experiencia es la que yo ya llevaba un poco acumulada porque yo ya llevaba un tiempo trabajando en el establecimiento. De hecho, creo que como también estaba tu padre en el establecimiento, aprovechaste durante esa etapa para hacer congresos de aquí, de un lado, estuviste formándote. Por esa sonrisa no sé si era más socio o formación. A ver, mira, ocio ninguno, trabajo. Pero bueno, como trabajábamos por la profesión, por lo menos los que lo hacíamos, yo pues lo he hecho con gusto y reconozco que he perdido, entre comillas, muchas horas en ese tema,
porque es que llegué a estar integrado en la Junta de Gobierno de la regional esta de aquí, que era Galicia, Asturias y León, lo que abarcábamos, había que controlar todo eso. Después pues me llevaron a Madrid, al Colegio de Madrid, allí estuve también bastantes años, y bueno, pues el ir, volver y tal, organizar eso, muchos seminarios, tuvimos un congreso que celebramos en La Toja, fue muy curioso, en 1978 nos encomiendan que organicemos un congreso internacional. Yo, cuando me dicen, oye, forma parte del comité organizador, y yo es que no tengo experiencia ninguna de ese tema, pero tú te organizas, tú eres muy organizado y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en toda Galicia no había ningún recinto que reuniera las condiciones de un congreso. Es decir, un congreso no solamente es un determinado espacio de tipo fórum, tipo auditorio, cosa por el estilo, no, sino que conlleva una sala anexa de exposición de materiales técnicos, un sitio donde alojar a un montón de gente y al mismo tiempo darles de comer y de donde dormir. Pues no lo había, no existía ese conjunto en Galicia en aquella época. Y al final nos decidimos por La Toja, porque fue el único que nos dio opciones de cosas. Y te puedo decir a día de hoy algo que, bueno, de aquella, ahora de no sé cuántos años más tarde, pues 25 años más, 30 años más tarde, el salón de exposiciones y actividades eran las caballerizas antiguas del hotel, del Gran Hotel de La Toja. Y nos dijeron, si queréis utilizarlas, hacer lo que queráis. Y bueno, en unos días, bueno, le lavamos la cara y lo convertimos en algo que aquello, pues bueno, nadie se lo creía. ¿Y cómo fue? Genial. Orgulloso, Genial. entonces se consiguió. Muy orgulloso, muy de lo orgulloso. Pues me conseguido. dieron un reconocimiento por la parte que yo actué de coordinador un poco, pero fue un equipo que, mira, yo en todas las cosas no hay misterio. Si las cosas se trabajan, sea lo que sea, y le dedicas el tiempo necesario, las cosas salen bien. Consiguen. Si se hace de cualquier manera, suele salir de cualquier manera, y generalmente mal. Seguimos avanzando en esta óptica, llega el momento en el que fallece su padre y decide dar un poco un lavado de cara al establecimiento. Sí, ya era el momento, él mismo ya muchas veces me lo inducía, había que hacer algo, tal y cual, y efectivamente, yo cuando él muere, se dan unas circunstancias familiares además tremendas, porque en menos de 10 meses mueren 7 miembros de la familia. Fue entre el 90 y el 91, seguidos además. Ellos fueron 4 hermanos, más, bueno, pues de la familia de mi esposa, de otros cónyuges de eso, bueno, al final 7. Y aquello fue una locura. Y entonces yo dije, esto tenemos que, bueno, pues organizarlo de otra manera para que sea más fácil de manejar. Y efectivamente, prescindimos ya de todo lo que quedaba y nos quedamos solo con óptica y relojería. Había un montón de otras cosas que se habían ido acumulando, pues por afinidad, por lo que sea, y entonces me dije yo, mira, aquí hay que darle un restyling total. Y de hecho, ya en tiempos de mi padre, que aunque muere en el 91, ya teníamos de alguna manera previsto hacer una reforma. Se habían hecho varias, porque a lo largo de tantos años se habían hecho, pero en esa época ya estaban realmente desfasado y ni a nosotros nos gustaba. Y el problema era que había tanto trabajo que no había muchas razones de pensar, que es así, la realidad era así, nuestra fiel clientela no nos dejaba ni pensar en ello. El caso es que, bueno, al final dije yo, de cara al centenario, por encima de todo, lo vamos a hacer. Y bueno, pues efectivamente, en el año 98, en el centenario, fue cuando hicimos el restyling de todo el edificio y del establecimiento, y bueno, ya, como no digo que tiramos con todo, pero sí que la estructura es totalmente nueva, toda la tecnología es nueva, se dotó de nueva tecnología y demás, y además ya, bueno, ya barruntaba yo que mis hijos estaban a punto, que si no tampoco a lo mejor hubiera dado ya el paso, lo hubiera dejado correr un poco más y tal. Y bueno, pues ahora últimamente... ¿Qué es lo que sintió cuando le mostraron sus hijos, dos de sus hijos, pues mira, que querían yo jamás los induje porque yo tuve un hermano que, bueno, pues tuvo unas incidencias por cuando él quería ingresar en el ejército y tuvo unos percances en las oposiciones, no sé qué. El caso es que lo abandonó
Y mi padre dijo, bueno, pues vente a trabajar conmigo, que yo necesito apoyo, tal y cual. Y el hombre no estaba a gusto. Y si no estás a gusto en un sitio, ni rindes, ni estás tranquilo tú, ni los que tienes alrededor. Entonces, pues las cosas son así. Y ya te digo, en el momento que mis hijos, de manera espontánea, primero uno y después el otro, por distintos motivos, vienen y dicen que querían integrarse. Dije yo, genial, genial. Para mí fue pues, una gran satisfacción y lógicamente, pues pensar, dice, esto va a continuar. Y entonces, bueno, pues ya mis hijos, dos de los que tengo, dos están integrados. Beatriz y Rafael. Beatriz es opticotometrista y Rafael es técnico en audioprótesis. Ahora una pregunta un poco así, que no sé si me vas a poder decírmela. ¿Qué fue más fácil, trabajar con tu padre o con tus hijos? Pues mira... Y no me lo hagas a lo gallego, un depende. No, yo te digo, mira, la suerte que hemos tenido, creo, fue que tanto mi abuelo con mi padre, como mi padre conmigo y yo con mis hijos, no hemos llegado ex novo allí de repente y caímos del cielo, sino que mi padre y mi abuelo compartieron desde el año 20 al 44, 20 y tantos años juntos, trabajando. Yo con mi padre desde el año 68 hasta el 91 que murió, estuvimos trabajando juntos. Mis hijos ya llevan, uno lleva 12 años y el otro algunos menos, pero también bastantes. Y entonces, digamos que hacemos una adaptación suave. No, sí, una adaptación suave. Poco a poco. Sí, poco a poco. Y bueno, pues bien, yo me llevo, en fin, en general bien, no tenemos Hombre, claro, problemas. siempre hay discrepancias, supongo Ya, que, pero bueno, maneras de ver las cosas. Sí, ver las cosas, pero bueno, ellos también son conscientes que la evolución, efectivamente, que tiene y las cosas van, como dice el otro, por un carril y van bien. Que de cuando en cuando a lo mejor en alguna estación hay que hacer una tal, pues sí. Y eso cuesta, claro, sí. Cuesta uno cuando ya se afinca una cosa, se está cómodo pues con la situación, los tiempos pasan y todo evoluciona de manera rapidísima. Supongo que es un poco complicado, supongo que sus hijos dirán, oye, más modernidad y a lo mejor yo creo que nos vamos a adaptar. No hay choques. Mira, cuando me hablan de cosas de informática, dije, mira, yo es que mi primer ordenador es de 1990, creo que es. Entonces, o sea, tampoco es una cosa, es decir, no soy un experto en informática, ni muchísimo menos, pero ya no es una cosa que me coja tal. Si estoy al 100% de las tecnologías modernas, por supuesto que no, y ni hago de historias de las redes, no, eso me supera, yo soy muy de antigua usanza. Pero bueno, eso ya lo van llevando ellos y yo ya no me preocupo de ese tema. ¿Le gustaría que llegara a esa quinta generación con sus nietos? Sí, de momento aún no tienen mucha edad, pero bueno, tenemos 6 nietos y bueno, malo pues, será que hay que confiar que alguno siga la senda. De momento son relativamente pequeños. Sí, pequeños, pero únicamente por eso preguntaba si le gustaría a mí sí, claro, que la saga continuase. Claro. Y si yo pudiera verlo, mucho mejor. ¿Va a seguir trabajando, instaurados sus 2 hijos ya, o pretende descansar un poco? Porque yo en alguna otra entrevista creo que le he escuchado que no ha tenido vacaciones. Nunca. Así de claro. Nunca, y tiene su explicación. Si tú quieres atender personalmente, y de eso presumimos, nunca hemos tenido, personal empleado que fuera responsable técnico. Hemos tenido personal empleado, pero de asistencia, de mostrador, de trabajo, lo que sea. Pero en el responsable técnico siempre lo hemos llevado de manera personal. Entonces, eso tiene la ventaja, efectivamente, de que tú estás ejerciendo la profesión y demás, el cliente te conoce, y el inconveniente que muchas veces cuando llegas, si no te ven la cara, dicen, no, quiero hablar con el señor que me atiende, el señor mayor ese. Entonces el señor mayor pues anda por allí y atiende también. Pero bueno, quiero decir que no es un problema. Mientras tengas salud y pueda irlo llevando, no tengo mayor problema en seguir trabajando, porque es que no es una crítica, ni mucho menos, ¿no? Pero muchos compañeros míos, pues si salgo a hacer una gestión, me los encuentro paseando de arriba para abajo, abajo para arriba, y hola, venga, vamos a tomar una copa. Pues sí, no, yo estoy trabajando. Digo, pero estás loco, ¿cómo sigues trabajando? Pues sí, porque es que me gusta, y en vez de estar tonteando por ahí. Si no es una indiscreción, ¿qué edad tienes?
Pues esta semana entrante haré los 78. Bueno, pues darte esa enhorabuena y bueno, también un poco de descanso. Tampoco está mal el tomarse algo con los amigos. Claro, lo que pasa es que como es algo que no está uno acostumbrado, yo no sé si lo admitiré bien, si lo toleraré. 125 años se cumplen. ¿Cómo lo están celebrando? ¿Qué están haciendo? Que yo aquí tengo un boli que nos ha traído. La verdad que ya he dicho, me lo quedo aquí, que me ha encantado, me ha gustado mucho. Cuéntanos, ¿cómo lo estáis? A ver, cuando hicimos el celebrando? centenario hicimos un acto institucional donde se había invitado al presidente de la Xunta, al alcalde, vino gente incluso del Colegio de Madrid, Colegio de Ópticos de Madrid, tal y cual. En esta ocasión, pues sí, es significativo el 125, pero preferimos hacer una cosa más de cara a nuestros clientes, es decir, pues sí, hemos hecho estos bolígrafos de madera rotulados con el aniversario, pues para los clientes, y también vamos a distribuir lotería de Navidad entre nuestros clientes con un número alusivo, como no podía ser de otra manera. Es el 125-98, es decir, 12.598, pero haciendo mención a los 125 años desde el año 98. Y también, bueno, pues hemos hecho unas bolsas que, bueno, pues también hablan del 125 aniversario. Y bueno, pues vamos a ir o sea, preferimos irle dando directamente a los clientes que no hacer una celebración ya más pomposa. Y eso quedó para el centenario y, bueno, pues esperamos al siguiente centenario para hacer otra celebración. Así que así sea, por supuesto, y todos juntos. Juan José Martínez Sisto, ha sido un placer tenerle esta noche en este espacio abierto y sobre todo de hablar de un negocio que sigue y sigue años y que es una institución en Ferrol con los tiempos por los que ha pasado Ferrol y en los que vamos viendo que las tiendas del centro especialmente van cerrando. Están sufriendo mucho y por una serie de circunstancias que no es el motivo ahora de comentar, pero que sí, hemos sufrido los embates de decisiones de quizás personas que no habiendo gobernado ni su casa, pues a lo mejor se ponen a gobernar en una ciudad, y no me refiero a ninguno en concreto y a todos en general, y sí que se nota y es triste ver la cantidad de establecimientos vacíos. Entonces, pues bueno, es así y punto. Agradecerte yo a ti, a la casa, también tu atención, celebrar también los años que lleváis. Yo me acuerdo vuestros primeros tiempos ya en una ocasión en un quinto piso en galerías, donde estaba Galerías Jarpa, en la feria de muestras que teníais un estudio. Bueno, todo esto fue evolucionando. Esto y también fue evolucionando pues, hasta lo que es hoy en día. A lo que es hoy en día en estos estudios que ahora pues, son muy bonitos, son muy satisfactorios. Un gran y lo celebro de verdad y también os felicito. Pues muchas gracias y nada, todos a cumplir muchos más centenarios y que todo siga mejor, igual no mejor. Vamos a por ello. Eso, vamos a por ello, pues muchísimas gracias y también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles antes de finalizar que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también en la radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.